Las luces del hangar parpadeaban como si se resistieran a encenderse del todo. Algunas caían en destellos intermitentes sobre el suelo metálico, otras apenas vibraban, como si presintieran lo que estaba por pasar. Aitor caminaba con paso firme entre las sombras alargadas de las naves, con el uniforme aún sucio de hollín y sudor tras la misión en Calexi 7. La atmósfera dentro de la base estaba enrarecida, cargada, como antes de una tormenta. Y entonces la vio. Sentada sobre una mesa de carga, inmóvil como una estatua antigua, estaba Selira. Su armadura, oscura como la noche sin lunas, parecía esculpida con un arte brutal, casi salvaje. Picos sutiles emergían de los hombros, venas de energía recorrían las placas con pulsos débiles y morados. No era solo una guerrera. Era un símbolo de miedo para muchos, menos para él. Los ojos de Aitor se encontraron con los suyos, y algo se quebró en el aire entre ellos. No fue una sonrisa. No fue un gesto amable. Fue un cruce de miradas que hablaba de cosas no dichas, heridas no mostradas, cicatrices que iban más allá de la piel. Tú, dijo ella con voz ronca, baja, cargada de algo entre duda y furia contenida. Eres el humano del que tanto murmuran. Y tú estás sangrando. Selira bajó la mirada unos segundos, y luego giró el cuerpo. Aitor vio entonces la grieta en su costado, una línea abierta entre placas, justo bajo el pecho izquierdo. Sangre púrpura resbalaba lentamente, mezclándose con la suciedad y el aceite de su traje. Era una herida grave, no fatal, pero sí peligrosa si no se atendía de inmediato. Ayúdame a salir de esta armadura, dijo ella, pero la forma en que lo dijo, no sonaba solo a petición médica. Aitor dudó apenas una fracción de segundo. Luego se acercó. Sus manos temblaron un poco al rozar la superficie de aquella armadura alienígena, dura y tibia a la vez. Cada cierre que soltaba liberaba un pequeño suspiro metálico, un susurro que parecía contener años de lucha, orgullo, traición. Mientras trabajaba, su mirada se deslizaba por el rostro de Selira. Observaba cómo apretaba los labios para no quejarse, cómo los músculos de su cuello se tensaban por el dolor, o por algo más. Sus ojos no se apartaban de los suyos. Estaban llenos de guerra, sí, pero también de una soledad feroz. ¿Por qué viniste sola?, preguntó Aitor al soltar una de las placas laterales. Ella no respondió enseguida. Su silencio era más denso que el aire del hangar. Finalmente, habló sin mirarlo. Porque no podía confiar en nadie más. Él no sabía si debía sentirse halagado o preocupado. Al quitar la protección de su abdomen, vio las marcas sobre su piel, cicatrices, golpes antiguos, cortes que no venían del combate. Selira había sobrevivido a mucho más que una guerra. Uno de los míos me vendió, murmuró de repente, sin emoción. Era una trampa. Querían saber si tú acudirías. Si eras, como decían. ¿Y lo soy? Por primera vez, una sonrisa apenas visible se dibujó en su rostro. Todavía no lo sé. Aitor abrió su kit médico portátil y comenzó a trabajar en la herida. El líquido regenerativo chisporroteó al tocar su piel. Selira apretó los dientes, pero no dijo nada. Su mano rozó sin querer la de él. No se apartó. El silencio se hizo espeso entre ambos. Aitor lo rompió con una pregunta cargada de una calma forzada. ¿Qué más necesitas que te quite? Selira lo miró, y sus ojos brillaron con algo salvaje, no violento, pero tampoco tierno. No era solo la armadura, dijo con voz áspera. Llevo demasiado tiempo encerrada en un papel, fingiendo ser la guerrera perfecta, el arma indestructible. Pero eso ya no me sirve. Se inclinó hacia él, muy cerca. El aliento de ambos se mezcló. El metal frío de la mesa contrastaba con el calor que emanaba de sus cuerpos. No era lujuria lo que vibraba entre ellos. Era reconocimiento. Como si ambos supieran que, en otro universo, podrían haber sido enemigos, o algo más. Pero el instante se rompió. Una explosión rugió en las afueras de la base. El eco hizo vibrar las paredes y lanzó una nube de polvo desde las compuertas traseras. Alarmas comenzaron a sonar con su chillido agudo, y las luces del hangar titilaron aún más frenéticas. Selira se incorporó de inmediato, sin camisa, sin protección, pero con la mirada encendida como un relámpago. Nos encontraron. Aitor reaccionó sin pensar. Tomó su rifle y lo cargó. Ella, con una velocidad brutal, arrancó un fragmento funcional de su vieja arma rota. Se miraron solo un segundo. No necesitaron decir nada. Había comenzado algo entre ellos. Algo que ya no se podía deshacer. Y ahora la lucha también había llegado.
El primer estallido sacudió la estructura del hangar como una ola de choque. Aitor giró bruscamente hacia las compuertas de acceso y escuchó el rugido distante de motores de asalto. El cielo de la estación temblaba bajo el impacto de las explosiones. En segundos, el caos se filtró por cada rincón del metal. Celira se levantó con la mitad del cuerpo aún sin cubrir, con su pecho vendado apresuradamente y el costado manchado por una delgada línea de sangre que no había terminado de coagular. No parecía notarlo. Lo único que ardía en sus ojos era la furia. La puerta lateral estalló con una ráfaga de energía y una figura reptiliana emergió en la penumbra, con un fusil magnético en mano. Aitor no pensó. Disparó antes de que la criatura terminara de ajustar su mira. El cuerpo del atacante se derrumbó con un chasquido seco, sus extremidades soltando espasmos mientras el humo del impacto aún flotaba. Uno de los cazadores de élite de Sorbek, dijo Celira mientras caminaba hacia el cadáver sin dejar de apuntar con su arma improvisada. No vienen solos. No si ya saben que falló la emboscada. ¿Cuántos crees que quedan? Suficientes para acabar con todos los que no huyeron. Y tal vez conmigo también, si no termino de recomponerme. Aitor giró hacia ella y la observó unos segundos. El vendaje no bastaría si volvían a golpear fuerte. Le ofreció su chaqueta táctica, aún empapada de sudor, pero al menos resistente. Póntela. No porque necesites protección, sino porque no quiero ver cómo sangras mientras peleamos. Celira lo miró por un largo segundo. La tomó sin decir nada y se la colocó, la tela quedando ajustada sobre su torso firme y marcado por la batalla. Cuando alzó el rostro, ya no había duda en su expresión. Solo decisión. Hay un conducto de escape en el subsuelo, dijo ella. Pero no podemos ir sin antes llegar al centro de mando. Tengo datos almacenados en la terminal de seguridad. Pruebas. De lo que hicieron conmigo. ¿De quién ordenó todo esto? ¿Con nombre y todo? Con nombres, coordenadas y firmas digitales. ¿Quién me traicionó? Está más cerca de lo que imaginas. Aitor asintió. La adrenalina ya se deslizaba por su espalda como un río helado. Cruzaron el hangar sin intercambiar más palabras, moviéndose como si lo hubieran hecho juntos durante años. Las sombras se alargaban por los pasillos metálicos. Luces de emergencia parpadeaban con una cadencia errática, lanzando destellos rojos sobre paredes manchadas de humo. Al girar una esquina, se toparon con una emboscada. 4 soldados, humanoides con implantes quiralios visibles en sus cráneos, levantaron sus rifles al unísono. Aitor se lanzó al suelo mientras disparaba en una sola dirección, cubriendo a Celira, quien rodó sobre el muro opuesto y disparó en un ángulo perfecto que reventó la mandíbula del más cercano. La sangre chorreó por la pared como tinta ácida. Los siguientes segundos fueron fuego puro. Aitor sintió un disparo rozar su mejilla, otro impactó en el panel sobre su cabeza. Cada paso que daban era una danza entre metralla y reflejos. Cuando el último enemigo cayó, con un agujero ardiente en el pecho, la respiración de ambos era como un rugido contenido. Eres más rápido de lo que esperaba, dijo Celira mientras se limpiaba la sangre de la boca con el dorso de la mano. Y tú sangras menos de lo que pensé. Lo cual es preocupante. No te acostumbres. Estoy comenzando a necesitarte. La frase quedó flotando en el aire, cargada de una tensión que no era solo emocional. Aitor se acercó a ella mientras aseguraba la entrada al corredor que llevaba al centro de mando. Tocó su brazo con suavidad, apenas un roce. Su piel estaba caliente. No por fiebre, por impulso vital. Si vamos a seguir luchando así, necesito que no pienses en morir esta noche. Celira lo observó, sin ironía, sin distancia. Luego habló en voz muy baja, como si le costara confesarlo. No planeaba sobrevivir a esto. Hasta que llegaste tú. Por un segundo, Aitor sintió que el tiempo se detenía. Todo a su alrededor seguía gritando, luces rojas seguían parpadeando, ecos de combate llegaban desde otras secciones. Pero entre ellos, el mundo se redujo a un solo latido. Entonces prométemelo, susurró él. Si salimos de aquí, me mostrarás qué hay debajo de todo eso. No solo de tu armadura, sino de ti. Celira parpadeó una vez. Y luego asintió. Lo prometo. Un nuevo estruendo rompió la quietud. Desde el sistema de ventilación surgió una granada de pulso que reventó en la entrada, lanzando fragmentos ardientes sobre el suelo. El techo tembló. Aitor cubrió a Celira instintivamente mientras ella rodaba y disparaba a la fuente del ataque. Centro de mando, gritó ella mientras recargaba. Ya casi estamos. Los dos corrieron juntos, los pasos sincronizados.
No había margen para errores, ni para confesiones. Pero el pacto estaba sellado. Y aunque el enemigo estaba tras ellos, la llama entre ambos ya ardía como una promesa imposible de apagar. El pasillo hacia el centro de mando no era una ruta de escape. Era una trampa diseñada para contener amenazas internas, con compuertas de contención, cámaras de vigilancia aún operativas y detectores de calor incrustados en los techos. Aitor lo sabía. También sabía que cada paso los exponía. Pero lo que no entendía era cómo su mente seguía volviendo una y otra vez a ella. Celira no corría como una soldado herida. Corría como una criatura ancestral que se negaba a ceder. La chaqueta que le había dado ondeaba detrás de ella, manchada de sangre seca y sudor. El cabello oscuro caía sobre su espalda mientras su respiración era cada vez más pesada. Pero sus pasos no fallaban. Su puntería no temblaba. La compuerta principal estaba cerrada con 3 sellos de seguridad. Aitor se arrodilló junto al panel de control mientras Celira cubría el pasillo con el arma semidestruida que aún lograba funcionar con un cargador externo que colgaba de su cintura como una vena artificial. Los dedos de Aitor volaban sobre los circuitos. Sabía que tenía menos de 1 minuto antes de que el siguiente escuadrón enemigo los localizara. Detrás de ellos, una ráfaga de pasos metálicos rompió el eco del corredor. Los rastreadores de élite, criaturas genéticamente diseñadas para cazar en espacios cerrados, se acercaban. El sonido no era correr. Era acechar. Como cuchillas sobre vidrio. 15 segundos, murmuró Aitor. Celira no respondió. En cambio, se giró de medio cuerpo y disparó una ráfaga exacta hacia el pasillo. Uno de los rastreadores cayó, su cuerpo quebrándose como porcelana. Pero no se detuvieron. Otro tomó su lugar de inmediato. 8 segundos. Gruñó Aitor con los dientes apretados. Una garra alienígena se estrelló contra la pared justo detrás de Celira. Ella giró sobre sí misma y aplastó el cráneo de la criatura con el cañón aún humeante. Pero su cuerpo se sacudió de golpe cuando otro enemigo le rozó el muslo con una cuchilla curva. Aitor gritó su nombre. En ese mismo instante, la compuerta se abrió con un chasquido. La tomó del brazo sin dudar y la arrastró dentro, golpeando el cierre de emergencia al mismo tiempo. El metal cayó detrás de ellos como una guillotina. El silencio que siguió fue brutal. Celira se apoyó contra la pared, jadeando. La herida del muslo sangraba con intensidad. Sus labios estaban tensos. Aitor se arrodilló a su lado, arrancando el cierre de su pantalón táctico para acceder a la herida. Su mirada no era de urgencia militar. Era personal. Te dije que no te atrevieras a morir esta noche. Ella lo miró sin parpadear. La respiración aún agitada. Su voz salió ronca. No pienso darte ese gusto. Aitor desinfectó y selló la herida con una presión lenta y firme. El gemido que escapó de los labios de Celira no fue de dolor solamente. Fue de un colapso emocional contenido. Cuando él terminó, ella se inclinó hacia adelante y dejó que su frente tocara la de él. Ninguno habló. Sus alientos se mezclaron otra vez. La distancia entre el deseo y la necesidad desapareció. Y por un instante, la guerra se desdibujó. Pero Aitor fue el primero en separarse. Tenían una misión. Los datos, dijo, levantándose. La terminal estaba en el centro de la sala. Era una columna hexagonal rodeada de pantallas de interfaz alienígena, conectadas a sistemas que él apenas entendía. Celira se acercó con pasos lentos, casi arrastrando la pierna. Colocó su pulsera de identificación sobre la superficie y una serie de hologramas se desplegaron en el aire. Aitor se quedó inmóvil al ver los nombres. Los rostros. Ese es. Tu comandante. El mío también. Y varios miembros del Consejo Galáctico. Todos estaban detrás del plan para eliminarme. Me consideraban inestable. Demasiado poderosa. Imposible de controlar. Y creían que si tú te involucrabas, si te arriesgabas por mí, tendrías que morir también. Aitor apretó los puños. El traidor no estaba allá afuera. Estaba en la cima de todo. Celira descargó los archivos en una unidad portátil y la colocó en la palma de Aitor. Llévala contigo. Si no salgo de aquí, tú debes mostrar la verdad. Deja de hablar así. Vas a salir conmigo. Ella levantó la mirada hacia él. Había algo nuevo en sus ojos. Una grieta de esperanza. Una línea de calor en medio de tanto hielo. Si salgo contigo, no pienso soltarte después. Ni por órdenes, ni por galaxias, ni por nada. Aitor se acercó. No por impulso. Por convicción.
Entonces sal conmigo. Lucha. Quédate. El momento se detuvo. Pero no duró. Una explosión sacudió el núcleo desde abajo. Los rastreadores habían encontrado otra entrada. El techo retumbó. Una alarma de brecha interna se activó. Las paredes comenzaron a cerrarse automáticamente. Tienen un taladro de fusión. No queda tiempo, dijo ella mientras tomaba su arma. Aitor levantó su rifle y miró hacia la puerta trasera. Entonces luchemos. Hasta que no quede nadie de pie. Ella se giró hacia él por última vez antes de que la batalla reiniciara. No sabes lo que has empezado, humano. Y él respondió con una sonrisa salvaje, intensa, libre. Tú tampoco. La explosión arrancó parte del techo como si fuera papel arrugado. Fragmentos ardientes llovieron sobre la sala de mando mientras una oleada de humo caliente invadía el espacio. Aitor rodó hacia un costado, instintivamente protegiendo a Celira con su cuerpo, cubriéndola mientras la metralla chisporroteaba a su alrededor. El rugido de metal fundido les perforó los oídos. Pero ella no se escondía. Celira se incorporó antes que él, sangrando, jadeando, con los ojos encendidos por una luz interna que no tenía nada que ver con rabia ni con venganza. Era algo más puro. Una necesidad brutal de romper el destino que le impusieron. Y en ese instante, Aitor supo que no luchaba sola. Vienen por nosotros, dijo él, sin aliento, levantándose a su lado. No. Vienen por mí. Tú solo eres una variable que no comprendieron a tiempo. Entonces les enseñamos a comprender. No fue una promesa, ni una orden. Fue un acuerdo silencioso entre dos almas fracturadas que ya no estaban dispuestas a retroceder. Aitor alzó su rifle, Celira apoyó su cuerpo contra el panel de soporte de energía, conectando un cable improvisado a su arma alienígena. Una descarga atravesó la culata como un relámpago, reactivando el núcleo con un zumbido que le erizó la piel a ambos. La puerta estalló hacia adentro. 6 rastreadores cayeron en picado, criaturas cubiertas de placas óseas negras, con ojos blancos sin pupilas y dientes como púas que vibraban al cerrar sus fauces. No tenían miedo, porque nunca se les enseñó a temer. Pero Celira no esperó a que se acercaran. Se lanzó hacia ellos sin cubrirse, con su arma recién energizada ardiendo con fuego violeta. Un disparo pulverizó al primero en mitad del salto. El segundo apenas pudo gritar antes de ser atravesado por un golpe directo al cuello que lo lanzó contra una columna. Aitor disparó sin detenerse, cubriéndola, avanzando a su lado paso por paso, moviéndose como si sus cuerpos compartieran una misma coreografía instintiva de guerra. El combate fue rápido, brutal y sucio. Uno de los rastreadores alcanzó a Aitor por la espalda. Cayó de rodillas, aturdido por el impacto, pero antes de que el enemigo pudiera rematarlo, la garra de Celira lo arrancó del suelo con una fuerza que desafiaba su tamaño. Lo estrelló contra la pared con un grito que partió el aire como un trueno. Aitor la vio transformarse. Ya no era solo una soldado traicionada. Era furia contenida hecha carne. Y estaba luchando por algo que no había tenido en mucho tiempo. Una razón para vivir. Cuando el último enemigo cayó, la sala quedó bañada en humo y sangre. El silencio regresó como una ola pesada. Celira cayó de rodillas, el cuerpo temblando por la descarga, por la pérdida de sangre, por el agotamiento. Aitor se acercó sin hablar. Se arrodilló frente a ella y la sostuvo. No te caigas ahora, susurró. Ella levantó la mirada lentamente. Las lágrimas no corrían, pero estaban ahí, temblando en el borde de su alma. ¿Cómo puedes mirarme así después de lo que soy? Porque sé lo que podría ser, si alguien simplemente eligiera quedarse. Las palabras quedaron suspendidas. Ella cerró los ojos por un momento, como si cada respiración doliera. Luego asintió, casi sin fuerzas. Tienes que irte. Ahora. Lleva los datos. Muéstrales lo que hicieron. Yo no puedo continuar sin ralentizarte. Ni lo sueñes. Aitor la levantó sin pedir permiso. Ella protestó débilmente, pero no con ira. Él la cargó hasta una plataforma móvil de carga y la dejó recostada con cuidado. Su rostro estaba bañado en sudor y tierra, pero en sus ojos había una chispa que aún no se apagaba. Te juro que salimos juntos. No importa cuántos me persigan, ni cuántas armas apunten. Eres mi salida, tanto como yo soy la tuya. Ella apretó los labios. Luego alargó la mano y la colocó sobre el rostro de él, como si buscara asegurarse de que era real. Sus dedos recorrieron su mejilla, su mandíbula, su cuello. No fue la armadura lo que pedí que me quitaras. Fue el peso de no ser amada.
de no confiar, de no creer que alguien pudiera quedarse. Entonces quítate ese peso tú ahora. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. Un rugido sacudió la estructura. Nuevas alertas encendieron la plataforma. Un transporte pesado se aproximaba a la plataforma externa. Aitor miró hacia la ventana blindada. Una nave de asalto, claramente hostil, descendía con las luces de abordaje encendidas. Tienen refuerzos. Y nosotros tenemos una causa. Celira se incorporó lentamente. Su cuerpo aún temblaba, pero su mirada ardía. Juntos, salieron de la sala, cruzando el corredor de evacuación rumbo al muelle. El cielo de la estación brillaba con fuego de metralla y naves en descenso. Pero ellos no corrían. Avanzaban. Juntos. Preparados para incendiarlo todo si hacía falta. El muelle exterior temblaba bajo sus pies mientras la gravedad artificial se distorsionaba con cada impacto. El aire era denso, cargado de humo y partículas ionizadas. Los sistemas de ventilación apenas lograban expulsar el calor que hervía desde el núcleo en colapso. Aitor y Celira atravesaban el corredor sin mirar atrás, porque no quedaba nada a lo que volver. Solo una verdad por mostrar, y una salida por conquistar. Aitor tenía la unidad de datos asegurada en su cinturón. La sentía como un corazón ajeno palpitando contra su cuerpo. Cada paso que daba lo acercaba no solo al transporte, sino a un destino que nunca había planeado. No esperaba cambiar el curso de una traición interplanetaria. No pensaba enamorarse de una mujer cuya sangre aún goteaba en el suelo que pisaban. Pero ya nada de eso importaba. Porque lo imposible ya estaba ocurriendo. Celira apenas hablaba. Su cuerpo herido resistía con una voluntad que iba más allá de la carne. Apoyada contra la pared, presionaba sus músculos tensos y ardientes para mantenerse erguida, para caminar a su lado. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, nunca dejaban de buscar los de él. No era debilidad. Era la aceptación silenciosa de que ya no era una sola. Cruzaron el umbral hacia el muelle principal justo cuando la nave enemiga aterrizaba con un rugido feroz. El metal vibró, y la plataforma de desembarco se abrió con un silbido mortal. De ella descendieron soldados con armaduras negras, máscaras sin rostro y rifles cargados de plasma rojo. No hablaban. No gritaban. Solo avanzaban, como una sombra colectiva dispuesta a borrar todo lo que Aitor y Celira representaban. Él alzó su rifle. Ella cargó la última celda de energía en su arma fracturada. El primer disparo rompió el aire, y la guerra volvió a empezar. Aitor se movía como un soldado y como un hombre que ya no luchaba por órdenes, sino por alguien. Por ella. Cada ráfaga suya era una línea trazada entre la desesperación y la certeza. Cada enemigo que caía lo acercaba más a un final del que no pensaba escapar si no era con ella. Celira, aún sangrando, era una tormenta viva. Su cuerpo giraba, golpeaba, disparaba con una elegancia que solo nace de años de soledad. Su grito de guerra no era por gloria, sino por redención. En medio del combate, un disparo le rozó el hombro y la obligó a retroceder. Aitor giró al instante, disparando en línea recta hacia el origen. Lo eliminó con un solo tiro, y luego la sostuvo sin decir una palabra. Ella no se apartó. Él no la soltó. Las fuerzas enemigas retrocedieron unos segundos, como si hubieran comprendido que lo que enfrentaban no era una pareja de fugitivos, sino algo más primitivo. Algo más peligroso. Una alianza nacida del abandono, del fuego y del contacto entre dos mundos que jamás debieron encontrarse, pero lo hicieron. Una de las naves del muelle se encendió a lo lejos. Un transporte civil, pequeño, de corto alcance. Aitor lo señaló con la mirada. Es nuestra única salida. Celira asintió, aunque sus piernas apenas respondían. Necesitarás cubrirme. Te llevaré cargada si es necesario. Ella sonrió, débil, pero con una fuerza inquebrantable. Prometiste no soltarme. Ahora cumple. Él la tomó del brazo. Cruzaron el campo abierto del muelle entre fuego cruzado y explosiones. Cada metro parecía un siglo. Cada latido, un abismo. Celira tropezó. Aitor la sostuvo y la alzó sobre su hombro sin dejar de disparar. No era espectáculo. Era supervivencia. Era una decisión. Cuando llegaron a la compuerta de la nave, una última patrulla surgió de la izquierda. 6 soldados. Demasiados para enfrentarlos sin cobertura. Aitor se giró, cubriendo el cuerpo de Celira con el suyo. Disparó sin parar, sin pensar, sabiendo que si fallaba, no habría otra oportunidad.
Una de las balas enemigas lo alcanzó en el costado. El dolor fue inmediato, pero no se detuvo. No permitió que ella cayera. Con un rugido, lanzó una última ráfaga que desvió la línea de ataque y los empujó al interior del transporte. Selló la puerta justo cuando otra explosión golpeó el hangar y lo sumió todo en oscuridad. Adentro, la nave crujía por el sobrecalentamiento. Las alarmas parpadeaban. Aitor se dejó caer contra el panel de control, con Celira aún en brazos. Ella respiraba con dificultad. Él también. ¿Estás viva? Depende, ¿esto es real? Él rió, aunque sentía la sangre brotar de su costado. Demasiado real como para soñarlo. Celira lo miró, y su expresión cambió. Su mano temblorosa buscó la herida de él, y cuando la encontró, sus ojos se abrieron con horror. Te dieron. Nada que no puedas arreglar. Ella acercó su rostro al de él, apoyando su frente contra la suya, como lo había hecho aquella primera vez. Pero ahora no era duda. Era pertenencia. Entonces vuela. Haz que esto valga. Solo si vienes conmigo. Ella no respondió con palabras. Lo besó. Fue un beso que no tenía tiempo, ni lugar, ni permiso. Fue un beso que quemó el dolor, la guerra, la traición, y les devolvió lo único que nadie más podía darles, la certeza de que, aunque todo muriera, algo nacería con ellos. La nave despegó, tambaleante, dejando atrás el humo, la sangre y el silencio. El universo aún no sabía que acababa de perder su oportunidad de separarlos. La nave temblaba en cada maniobra evasiva, como si el espacio se negara a dejarlos escapar. Aitor mantenía una mano en el control de vuelo mientras con la otra presionaba su herida. Sangraba, pero no cedía. El sudor le corría por la frente. Celira, recostada sobre la litera médica de emergencia, lo observaba con los párpados pesados, pero los ojos aún firmes, aún vivos. Si mueres pilotando esta cosa, te juro que te despierto solo para matarte yo misma, susurró con una sonrisa dolorida. Entonces será mejor que no me duermas. Todavía quiero ver qué haces cuando ya no estemos huyendo. Ella cerró los ojos un segundo. Su respiración era lenta pero estable. El dolor seguía allí, palpitando en su costado, en su pierna, en cada músculo agotado, pero ya no era lo más importante. Ahora había silencio entre los latidos. Un silencio que parecía permitirles imaginar el después. La nave cruzó el límite del sector controlado. Una señal de la Federación resonó en el sistema de comunicaciones, solicitando identificación. Aitor envió los códigos falsos que había preparado semanas atrás para una misión completamente distinta. Era irónico que esa vieja mentira ahora sirviera a una verdad tan urgente. La pantalla del panel parpadeó. Autorizado. Acceso concedido. Destino libre. Aitor se recostó contra el asiento con un suspiro que se sentía como un derrumbe. Lo habían logrado. Giró la cabeza hacia Celira. Ella seguía observándolo, como si no creyera que estuvieran vivos. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Las vendas improvisadas mantenían la herida contenida, y los sistemas médicos estaban empezando a estabilizar su pulso. Lo lograste, dijo ella en voz baja. Lo logramos. No. Tú. Yo habría sangrado hasta morir. Me habría rendido en la terminal. Pero tú me cargaste. Y tú me hiciste quedarme. Sin ti, yo ya habría desaparecido hace mucho. El silencio que siguió fue distinto. No era el de la tensión. Era el de la paz. Celira estiró el brazo. Aitor se acercó sin dudar y tomó su mano. No por cortesía, sino porque ya no sabía cómo estar lejos de ella. La presión de sus dedos era débil, pero constante, como su voz, cuando volvió a hablar. ¿A dónde vamos? Aitor se quedó mirando las estrellas a través del cristal delantero. Cada una era una opción. Cada una un universo nuevo. A donde no necesitemos esconder lo que somos. ¿Y qué somos? Lo que nadie se atrevió a creer posible. Lo que los datos de ninguna alianza podían predecir. Ella sonrió, apenas, pero con todo su rostro. Suena complicado. Sí. Pero por primera vez en mi vida, quiero lo complicado. La nave entró en hipervelocidad. El salto la lanzó fuera del sistema, lejos de los cazadores, lejos de los traidores, lejos de las cadenas que habían marcado su pasado. Lo que quedaba por delante no era un refugio. Era una nueva historia. 2 ciclos solares después, aterrizaron en una pequeña luna agrícola en los bordes del cinturón de Narel. Nadie los conocía. Nadie preguntaba. El cielo era limpio. Las noches silenciosas.
El tiempo lento. Celira tardó semanas en recuperarse por completo. Cada día, Aitor la ayudaba a caminar, a entrenar, a reír. La primera vez que la escuchó reír, se le escapó una lágrima. Porque no era una risa común. Era un sonido arrancado de algo profundo, algo que llevaba años dormido en ella. Un mes después, comenzaron a construir una pequeña casa junto a un lago de aguas oscuras y tranquilas. Sin guardias. Sin alarmas. Sin uniformes. Una tarde, bajo un cielo rojo de crepúsculo, Aitor la miró desde la orilla, con los pies descalzos en la tierra húmeda. Ella se acercó con pasos lentos, pero firmes. Ya no había heridas visibles. Solo cicatrices. Y entre ellas, una promesa. ¿Esto es real?, preguntó ella. Tan real como lo que me hiciste sentir la primera vez que dijiste mi nombre. No sabía que podía amar, confesó ella sin bajar la mirada. Solo conocía el deber, la rabia, el control. Tú fuiste una grieta en todo eso. Y tú fuiste mi salvación. Sin decirlo. Sin pedírmelo. Ella apoyó la frente en su pecho. Lo abrazó. Y no se separó. Y así se quedó. No necesitaron escapar otra vez. Porque no había más cadenas. No más máscaras. No más armaduras que esconder. Solo dos cuerpos, dos vidas, dos llamas entrelazadas. Habían sobrevivido a todo. Y ahora, finalmente, vivían.